Kaixo, egunon, ongi etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldira. Bienvenidas al Festival de San Sebastián. Gaur kafe bat hartuko dugu Diarios filmeko zuzendariarekin. Hoy nos tomamos un café con el director de la película o las películas Debatamos Diarios, Andrés Ditela. Bienvenido. Bueno, es un gusto siempre estar acá en el festival. Genial. Quería empezar la entrevista con una cita que reconocerás muy rápidamente, que dice: lo interesante del diario es que nunca se termina de definir como obra ni como relato. Tiene un estatuto ambiguo en ese aspecto, que es una cita sacada de Cuadernos. Y hablas también un poco del género documental como un juego donde renegociar constantemente, y me parece que el proyecto Diarios podría definirse como así, un juego que se va renegociando continuamente y que podría abarcar en diferentes sesiones quizá unos diarios u otros. Sí, es algo que empecé sin saber muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? De verdad, que digamos, en general la forma en que hago mis películas y escribo los libros que escribo. Pero en este caso fue más extremo, en el sentido de que tenía ganas de hacer trabajos más cortos, más breves. Y se me ocurrió este formato del diario, que también es como el cuaderno de apuntes, es un poco la misma idea. Y empecé a hacer piezas breves. Bueno, me agarró en el medio la pandemia y acumulé, no sé, creo que son 17 piezas por ahora, y no sabía qué hacer con eso, de verdad. No sabía qué era, todavía no sé bien qué es. En un momento pensé en hacer una instalación con distintas pantallas. Yo ya había hecho aquí mismo en Tabacalera una instalación a partir de los materiales de mi película 327 cuadernos sobre los diarios de Ricardo Piglia. Entonces ando rondando un poco en la misma zona. Pero se me ocurrió entonces presentarlos como una serie de cortometrajes que tienen alguna unión. O sea, elegí de esos 17 que llegué a hacer, y todavía hay varios más en curso, elegí 9 de distintas duraciones. Uno puede durar 25 minutos, otro 3, otro 1 minuto, que más o menos me parecía que conformaban algo. Igual decidí vincularlo todo a mi cuaderno, que siempre ando con el cuaderno, está ahí en mi bolso, y entonces me presento en el medio de la película, la función, con mi cuaderno, y también leo cosas que tengo anotadas en el cuaderno, como me parecía que era importante la presencia física del cuaderno más que la mía. Además, hablando también como de disparadores, creo que ya lo comentamos ayer, pero el disparador concreto de Diarios, si no me equivoco, fue una story de Instagram que también habla mucho sobre la multiplicidad de pantallas que hoy en día, las 1000 maneras de rodar películas, ¿no? Sí, es verdad, porque yo, digamos, uso las stories de Instagram como excusa para de pronto filmar algo, ¿no? Y subirlas, y después olvidar lo que he subido, ¿no? Pero existe esto llamado la nube, que no se olvida. Es infinita también. Claro, entonces y a la vez es donde la nube, para quien no lo sabe, es donde están los materiales que uno ha ido grabando, o sea, las fotos o lo que sea, con el móvil. Y entonces es una mezcla de cosas que grabé deliberadamente, o sea, que filmé con el móvil para este proyecto. Empecé a hacer una práctica también cotidiana, y cosas que tenía ya grabadas con el móvil de antes y que no sabía, algunas
nunca pensé que iban a servir para esto, ni para nada más que para Instagram. Y después el archivo, ¿no? Que es muy importante, que es algo de mi propio archivo personal, por ahí unas imágenes que grabé de mi padre, o de mi madre, o de mis hijos, y de golpe eso también se mezcla con algo que encontré un día en internet, divagando, me encontré con, no sé, la primera caminata espacial. Y esos materiales, una vez incorporados a mi diario, los hago míos, ¿no? Me los apropio, y a la vez una imagen como la de un astronauta ruso en 1960, no sé, tiene un valor metafórico, ¿no? Está hablando quizás de la soledad, quizás de la muerte, no sé, o por lo menos para mí, porque creo que cualquier imagen puesta en un contexto de una narración cinematográfica cobra, además de ser de lo que es, tiene un valor metafórico, ¿no? Si uno filma un árbol, es un árbol, pero puesto en una película es algo más que un árbol, es lo que significa ese árbol en ese momento. Además, cogiendo esta idea que acabas de mencionar, hay un montaje muy bonito, ¿no? Que tú mismo has dicho, que va saltando de lo micro a lo macro, a la historia con H mayúscula y a la historia personal. Y justamente sobre estos equilibrios te quería preguntar, porque me parece que hay imágenes muy bellas, como pueden ser contrastar el patio, donde quizá fuiste agredido de pequeño por primera vez, y luego la revolución de los claveles. Me parece que también hay como unas resonancias políticas entre las imágenes que me parecen como muy bellas, desde lo subjetivo y lo micro, que también es político, lo que pasó en aquel patio, a lo colectivo, que es celebrar más la vida y la revolución, ¿no? Sí, está muy bien lo que dices, porque efectivamente yo creo que es tan político lo que me pasó en la primera adolescencia, en un patio de una escuela en Londres, donde me insultaron por mi color de piel, y que yo no supe cómo asimilar en ese momento, pero me quedó grabado, ¿no? Tantos años después lo cuento, que un amigo me manda desde Portugal un video con una canción que recuerda ese día, que era el 25 de abril, la revolución de los claveles en Portugal en los años 70, que si no me equivoco fue como la última revolución socialista, utópica, que, no sé, a muchos hizo creer que era posible un mundo mejor. Después no sé si hubo otras. Y también en el montaje de la película hay del proyecto, digamos, hay una contradicción muy bonita, porque el diario fílmico, por eso de estar proyectado en una pantalla, tiene una vocación de ser compartida. Pero el diario personal y escrito generalmente no es algo que se suele compartir, y de hecho, el diario siempre es algo que suele ir bajo llave o que suele estar guardado debajo de la almohada. Entonces, esta cosa de hacer la ficción y hacer el relato en vivo también es una cosa como de romper esos límites que puede ser un diario privado, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con lo anterior, ¿no? En el sentido de descubrir la dimensión política de un hecho de mi infancia. También tiene que ver con valorizar la vida cotidiana y las pequeñas cosas que tienen un sentido para mí y lo van a tener para ti o para cualquier espectador, que va a remitir a sus propias experiencias personales, sus propias heridas y sus propias pequeñas alegrías, ¿no? Y creo que también todo esto fue tenido, porque yo empecé el proyecto antes de la pandemia, pero justo antes. Entonces muchas de las piezas fueron hechas durante la pandemia. Entonces, si bien no se trata la película para nada de eso, aparece, ¿no? Y creo que el clima, el sentimiento de que la vida cotidiana se había roto, la vida como la conocíamos, y que no sé si ahora estará volviendo o no, también expresa algo
Pero creo que eso, más allá de la pandemia, es algo que también está complicada la vida cotidiana y en parte por nuestra relación también con las redes, ¿no? De como que ya nos estamos un poco perdidos. Y estos diarios a mí me ayudaron a tener como un ancla en algún sentido y quizás ofrezcan eso también a los espectadores. Y pues precisamente te iba a preguntar un poco por algún comentario que salió ayer en sala también sobre elegir ciertos fragmentos, hacerlos largos, hacerlos más cortos, la duración del propio dispositivo. Y yo quería preguntar, porque al igual que comentábamos ayer, hay una cosa del registro que puede ser infinito. Entonces me parece como muy interesante llegar a una sala de montaje que además en un encierro obligatorio entiendo que es mucho más intenso, y empezar como a seleccionar y a montar la película. Sí, porque en realidad en este caso yo tenía ganas de volver a hacer cortometrajes, ¿no? Creo que es algo, en los últimos años empecé a hacer varios cortometrajes, porque a mí hacer una película me lleva de pronto 3 años, alguna me ha llevado 7 años, y que, bueno, digamos, cada proceso tiene sus tiempos, pero tenía ganas de también poder hacer algo corto, en un día o en una semana. Y esas piezas cortas, cada una está editada, o sea, montada con su lógica propia. Aunque con conciencia de que pertenecen a un conjunto mayor, pero indefinido aún, porque cada vez que hacía uno no sabía bien qué lugar iba a ocupar. Y después ahora para esta presentación elegí algunas que me parecía que podían funcionar, pero insisto, también con el complemento de lo que cuento en vivo y lo que leo de mi cuaderno de ahora, ¿no? Como que también hay algo interesante de actualizar. Lo que da la presentación en vivo es que este es el diario de hoy, ¿no? Entonces las películas, o sea que son 9 de distintas duraciones, sacadas de un conjunto mayor de 17, que todavía está en curso. Bueno, hay un montaje ahí, ¿no? Pero es un montaje un poco experimental, lo estoy probando un poco con el público y a la vez está vivo, porque también yo puedo hacer durar más mis momentos. También trato de introducir una inmediatez verdadera, de estar buscando en ese momento exactamente qué leer, también una selección más o menos de textos que tengo, pero por ahí es algo que escribí ayer en el avión, y entonces eso también lo pongo. Genial. Quería como acabar de redondear la entrevista hablando un poco del Andrés multidisciplinar, porque, bueno, la carrera impresionante tanto a nivel fílmico como escrito. Fuiste también fundador y primer director del maravilloso festival que es el Bafisi. También eres parte del programa académico de la Universidad de Di Tella, dando un programa de cine. Entonces, mi pregunta, más allá de acabar preguntando qué siguiente película harás, me gustaría saber si estás trabajando en alguno de los ámbitos. Sí, en todos. Estoy ahora montando un largometraje nuevo que me lleva meses y meses, porque yo soy de los cineastas que encuentran la película en el montaje, o sea que diría que escriben la película después de filmar. Y a la vez estoy también terminando una novela y también estoy haciendo un podcast de cine documental y a la vez estoy ahí con mis clases que me estimulan muchísimo, ¿no? De ver los jóvenes qué inquietudes tienen, y por eso vivo con mucha ilusión esto de participar
del jurado de la sección NEST, de los estudiantes, de poder hablar con todos ellos y escucharlos, porque hay algo en el momento que uno está en ese momento de estudiar y de descubrir, que es una intensidad fenomenal, que a mí personalmente, mis, no sé, primeros 20 años, cuando yo estaba descubriendo el cine, me quedaron grabados, esa emoción del descubrimiento permanente, ¿no? Y no es que yo lo he abandonado, o sea, yo sigo buscando y descubriendo y me encanta ver cine, leer, todo. Pero hay algo fantástico de ese momento y que creo que es muy importante, ¿no? Para mí me da energía sentir que hay gente que está descubriendo el cine y nada, me fascina poder hablar con gente de todo el mundo que esté en ese momento. Genial. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Muchas felicidades por el proyecto que supone Diarios, el proyecto todavía en abierto, y ojalá que pueda seguir viajando a diferentes ciudades. La película compite por el premio Zabaltegi Tabakalera, Diarios filmak Zabaltegi Tabakalera sariagatik lehiatzen da. Oraindik badaude hainbat saio pelikula ikusteko, y ahora os vamos a dejar con unas imágenes del proyecto Diarios. Lunes, yo. Martes, yo. Miércoles, yo. Jueves, yo. Viernes, yo.